Nuevamente agradecemos a nuestro amado Dios de darnos la oportunidad de estar en este programa Conociéndolo en Línea. Programa que tiene un propósito de que usted, amigo y amiga que está viendo, y pueda conocer al Señor de estos lindos testimonios que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nuestros invitados. Y como cada momento que tenemos esta oportunidad, hoy también tenemos un invitado y estoy junto a mi hermano Cristian, al cual los saludo, hermano Cristian, y le doy la oportunidad también para que usted salude y también presente también a nuestro invitado. Así que un abrazo, hermano Cristian, y ricas bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor le bendiga grandemente a usted también. Le damos gracias al Señor. Se goza mi corazón siempre cuando podemos conocer una nueva historia de vida, de cómo el Señor obra, ¿cierto?, en nuestros hermanos. Y me siento gozoso de poder participar en un nuevo programa. Y tenemos un invitado el día de hoy a quien también le vamos a dar la posibilidad para que él pueda saludar. Es nuestro hermano Andrés Norambuena. Mi hermano Andrés. Bueno, saludarle afectuosamente a nuestro hermano Manuel, a nuestro hermano Cristian, agradecidos por esta invitación, por ser partícipe de este programa para poder difundir la palabra del Señor a aquellas personas que no conocen a Dios o a aquellas quizás que también pueden estar detenidas en el camino y necesitan, cierto, retomar fuerza. Y ese, digamos, lo que nosotros queremos compartir también en esta hora. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Sea grandemente bendecido en medio nuestro. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer al invitado del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vagando en soledad, vagando en la ansiedad, apareció en mi vida una esperanza de salvación, de salvación. Mi corazón llenó, mi vida transformó. Yo mi alma anhela solo alabarte, mi Salvador, mi Señor. Él es mi gran amigo y mi fiel compañero. En el momento triste me ha dado el consuelo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar, Señor, tu gran amor? Jesús mi Salvador, es mi gran amigo y mi fiel compañero. En el momento triste me ha dado el consuelo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar, Señor, tu gran amor? Jesús mi Salvador. Ahora que he encontrado el gran amor de Dios, no quiero ya alejarme ni apartarme de mi Señor, de mi Señor. Ha sido mi socorro, mi fuerza eres tú. Eres mi fortaleza, mi gran refugio, mi gozo y luz, mi gozo y luz. Él es mi gran amigo y mi fiel compañero. En el momento triste me ha dado el consuelo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré
faltar, Señor, tu gran amor. Jesús mi Salvador, eres mi gran amigo y mi fiel compañero. En el momento triste me ha dado el consuelo. ¿Cómo poder pagar? ¿Cómo poder pagar? Señor, tu gran amor, Jesús mi Salvador. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical que esperamos, como siempre lo decimos, haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer a nuestro hermano invitado del día de hoy, nuestro hermano Andrés Norambuena. Mi hermano Andrés, ¿usted nos podría decir quién es Andrés Norambuena? Amén, amén, mi hermano. Primero decir, cierto, que el protagonista de todo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nosotros solamente somos vasos o instrumentos en las manos del Señor. Sin embargo, agradezco a mis hermanos por esta posibilidad, ¿cierto?, de esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Me presento. Mi nombre es Andrés Norambuena, el hermano Andrés. Me congrego en la iglesia que preside nuestro pastor Fernando Gutiérrez y nuestra sierva Elizabeth Marimán, ¿cierto? Del ministerio Esperanza en Cristo. Ya, bueno, tengo 39 años, soy padre de dos pequeños, Caleb de 7 y Raquel de 4. Casado ya desde el 2015, son 11 años aproximadamente de matrimonio junto a mi esposa y servimos al Señor en el ministerio, ¿cierto? Con nuestros pastores, apoyando a nuestros pastores en la iglesia. No sé qué más quieren saber de mí para poder, digamos, eh, ir Sí, interactuando. El Señor les bendiga. sí. Mire, la Hola, hermano Andrés, pregunta, Señor la bendiga. Nuevamente, gusto Amén, hermano Manuel. de escucharlo. Hermano Amén, Andrés, pues. Gusto es ya que mío, nos da una, hermano. Que el Señor me bendiga. queremos preguntarle, usted nos acaba Amén, de decir, ¿no es cierto?, que pertenece a una congregación, ¿no es cierto?, junto amén. a un grupo de hermanos, y tiene la bendición también que junto a su esposita y tiene una linda familia. Pero queremos Gracias, hermano. conocer al hermano Andrés y saber cómo llega el Evangelio al hermano Andrés. ¿A través de qué medio? ¿A través de sus padres? ¿De un amigo? Eh, ¿Conocía usted al Señor? ¿No lo conocía? ¿Cómo llega el Evangelio al hermano Andrés? Mire, ahí tocan un poquito mi fibra. A ver, yo soy criado por mis abuelos, ¿ya? Eh, bueno, mis abuelos, ellos pertenecieron a una iglesia, no sé si ustedes han escuchado hablar de la iglesia de Vitacura, una Sí, iglesia de carácter también pentecostal. Sus inicios fueron allá si no me equivoco, en Las Condes. Eh, Ellos fueron miembros de esa congregación y esa iglesia de Vitacura se fue ramificando, digamos. Ellos eran miembros de ahí, de ese lugar, de ahí salieron ellos. Cuando yo, en mi infancia, yo me crié, digamos, escuchando los himnos que podía ir cantando mi abuelita y las oraciones de mi abuelo en las noches. Dormíamos en una pieza grande, donde estaba mi abuelo en una cama y nosotros con mi hermano en otra cama, pero siempre escuchábamos el clamor de mi abuelo en sus oraciones, pese a sus limitaciones, ya que él tenía algunas enfermedades, tenía una movilidad reducida, se desplazaba con bastones y mi abuela lo tenía que asistir. Entonces yo no asistía regularmente a una iglesia porque mi abuela era la digamos, ayudaba a mi abuelo, pero siempre el ejemplo que ellos me pudieron entregar, de cómo ellos eran buenos cristianos, un matrimonio que donde, que donde ellos nacieron, digamos, donde ellos se formaron, pudieron insertar en mí ese ADN del Evangelio en mi vida. Yo anhelaba de poder asistir a una iglesia, a una casa de oración junto con mi abuela, pero
ella, digamos, no podía acudir. Ya con el paso del tiempo, mi madre, que vive en la comuna de Peñalolén, yo la empezaba a visitar cuando ya era un poco más grande, y ella también es cristiana. Actualmente ella se congrega también, va a la iglesia, junto con su pareja, iban a una iglesia pentecostal también, y ahí yo me podía congregar los días domingos. Así que, pero tenía esa necesidad de poder congregarme con mayor regularidad, ya siendo ya de 18 años. Bueno, en esa iglesia, entre paréntesis, de Peñalolén, yo me bauticé a la edad de 11 años, y al Señor le pedí ya cuando empecé a trabajar, que quería congregarme en una iglesia de sana doctrina. Esta palabra estaba muy manoseada en estos tiempos, sana doctrina, pero sí una palabra, una iglesia que fuera cristocéntrica, donde se predicara a Cristo, ¿cierto? Y que hubiera temor de Dios. Entonces el Señor me llevó, digamos, a la iglesia donde me congrego actualmente, es decir, yo empecé ahí alrededor del 2008. Y de ahí que ahí el Señor me hizo conocer a mi esposa con los años. Así que esos fueron como mi inicio, viendo a mis abuelos, ¿cierto? De cómo ellos adoraban al Señor, servían al Señor en su hogar, ¿cierto? Y yo empecé a tener esa necesidad en mi corazón de poder también congregarme y de poder también conocer más de Dios. Mi hermano Andrés, ¿usted sabe Amén. cómo es que llega el Evangelio a sus abuelos? ¿Le contaron alguna vez? ¿Por qué ellos eran cristianos? Claro, mi abuela siempre me habló de su papá, que su papá fue como uno de los primeros miembros de esta iglesia de Vitacura. Ella siempre cuenta, bueno, su historia yo la hice parte mía, porque eran tan interesantes que yo las podía escuchar una y otra vez, y siempre las escuchaba con la misma atención, ya que me causaba eh, esa curiosidad, y poder entender lo que pasaba en esos tiempos. Ella me decía que su papá, junto con otros hermanos, llegaban a esta iglesia de Vitacura, porque decían que ahí a los hermanos les daban la corriente y se ganaban en la última banca, y resulta que ellos entran, pero ellos fueron tocados por el toque del Espíritu Santo. Ellos empezaron a sentir al Espíritu Santo, y no era la corriente como decía la gente, sino que ellos empezaban a sentir al Señor. Entonces él ya después, el papá de mi abuela se empezó a congregar regularmente, y ellos prácticamente, mi abuela nació en cuna cristiana, como se dice, porque sus papás fueron de jovencitos a la iglesia. Entonces, siempre me contaba anécdotas de su papá, de ella, cuando iban a la iglesia, en las giras. Mi abuela era parte también de las coristas de la iglesia, tocaba mandolina, al igual que mi señora ahora, o sea, las casualidades de la vida. Entonces, sí, ese es como los inicios de ellos, claro, dentro del Evangelio. Pero ahí, él sería su bisabuelo, ¿no? Sí, claro, sería Bisabuelo, su bisabuelo. Entonces, claro. él no era cristiano. Él en ese tiempo no era cristiano, claro, cuando contaban esto de que la iglesia colocaba la corriente. Entonces, y era la presencia del Espíritu Santo de Dios que sentían Claro. en ese entonces. Claro. Entonces, claro, Y ahí, como exactamente. dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y tu La casa. hija, Amén. la nieta y usted sería el bisnieto. Amén. Y sus Amén. hijos De hecho, son yo no lo conocí. sus tataranietos. Claro, claro. Bueno, no sé si cuando en adelante presentaba a mis hijos, que le decía que era padre de dos hijos, Caleb y Raquel. Quizá el nombre Raquel es inusual para una niña de 4 años, pero Raquel se llama en honor a mi abuela, con su enseñanza, con la crianza que yo tuve de ella. Yo soy un tremendo agradecido de ella. De hecho, ella marca un tremendo, una etapa importante en mi vida, donde yo siempre pensé que qué iba a ser de mi vida cuando ella ya no estuviera acá en esta tierra. Ella partió en 2011. Y yo hasta el 2011, teniendo, no sé, unos 24 años, nunca había conocido a alguien, siempre estuve al lado de ella. Era como,
como un término como mamón de la mamá, era con mi abuela, o sea, siempre estuve con ella, siempre la asistí. Ella lo pasó mal al final, tuvo cáncer, tuvo un linfoma cutáneo no Hodgkin en su pierna, pero el Señor no la desamparó y el Señor estuvo con ella y yo ayudándola, apoyándola, pero yo no visualizaba mi vida sin ella más adelante, a tal punto que yo le decía y que yo le pedía al Señor que si ella se iba, yo me quería ir al ladito de ella porque no quería estar acá. Encontraba que este mundo era muy malo. Pero los propósitos del Señor dijeron otra cosa. Se dieron todas las cosas. Fíjese que ella partió en 2011 y yo entré se podría decir, en un poco de depresión, pero nunca sumido en una depresión como tal, ¿ya? Pero me refugié en la iglesia. Fue en ese tiempo cuando llegué a la iglesia el pastor Fernando también. Bueno, había llegado antes, pero ahí empecé a asistir con más regularidad. Y el 2012 empezamos, digamos, un noviazgo con mi esposa. Y ahora miro para atrás, digamos, y puedo ver a mi familia actual, que la compone mi esposa y mis hijos, y veo también para atrás y veo mi infancia acompañada de mi abuela, de mi abuelo y de mis hermanos. Y vaya que el Señor tenía algo hermoso preparado para mi vida. Yo soy un agradecido del Señor. Lo que yo tengo se lo debo a Él, entonces, en Él está puesta nuestra esperanza. Yo creo que el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros, pero nosotros debemos disponernos en sus manos. Sí. Así Y que bien nada, hizo su digamos, abuelita. ujú, Dice, sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. aparte de Él. Me Amén. hace, disculpa hermano, me hace acordar de Timoteo. ¿Sí? Sí, Amén. dice que Amén. Timoteo fue instruido por su abuelita, Su ¿ah? abuelita. Y por su madre. Amén, pues. Y bueno, Claro que y sí. fue un gran siervo del Señor, que está bueno, por algo está ahí escrito ahí en la escritura, ¿no es cierto? La palabra del Señor. Hermano querido, bueno, el Amén. Señor, como usted decía, el Señor nunca desampara y el Señor lo consoló al poco tiempo, por lo que usted dice, ¿no? De la partida de su Sí, mamita le puso consuelo al tiro, para que vea. El Señor fíjese que mi abuelita, claro. conocía su corazón, sabía a lo mejor los temores que había dentro de usted, de saber qué iba a hacer sin ella, porque uno realmente se aferra a personas, y especialmente en este caso a su mamita, Mm, digamos a su abuelita, que lo instruyó tanto en las correcto, cosas del Señor. Pues. correcto, Hermano querido, correcto. Ujú, sí, sí. escucha, pues, dele no. No, ella siempre decía, pero si tú estás recién viviendo, estás aprendiendo a vivir recién, me decía, te queda toda una vida por delante. Pero claro, como que uno no visualizaba más allá de sus ojos en el fondo. No entendía el propósito que Dios tenía para con uno. Mi hermano Andrés, Sí, mi sabemos hermano. que, sabemos que con lo que usted nos ha relatado, ¿cierto? Que su bisabuelo Ujú, cristiano, herencia su abuelita, y que ese mismo amor que le transmitió su papá cristianamente, se lo transmitió a ujú, usted también. correcto. Pero llega un momento en que usted Amén. tiene que tener un encuentro personal con el Señor. De Amén. oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo llega ese momento en su vida cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor? Interesante la pregunta. Cuando yo me empecé a congregar en Peñalolén Alto, eh, fíjese que yo tengo un pasado de dorco, por decirlo de alguna forma, ya que la pastora de la iglesia, la pastora Elvira de Humacán, con el pastor Fermín Millán, que fueron mis primeros pastores, ella, bueno, siempre yo la acompañé, digamos, a las clases de Dorca, ella tenía que viajar a regiones y me pedía a mí, digamos, que la acompañara y la acompañara, la asistía, la acompañaba, digamos, para los diferentes lugares. Pero claro, en la iglesia, en las vigilias, en esas vigilias pentecostales que se hacía, cuando las primeras veces uno se queda dormido debajo de las bancas, pero en una de esas tantas vigilias empecé a sentir como un fuego en la espalda, como el toque del Espíritu Santo del Señor y, y ya eso a uno no lo deja tranquilo. Ante el toque del Espíritu Santo uno es conmovido, el corazón se compunge, uno
anhela después de poder estar en la casa del Señor, eh, de poder congregarse con regularidad. Eso es lo que gatilló, digamos, que yo también pudiera buscar una iglesia que me quedara más cerca, ya que yo vivo desde pequeño, desde niño, vivo aquí en la comuna de Quinta Normal, pero claro, no podía solamente congregarme los días domingos. Así que esos son, yo creo, como mis inicios también, porque también es como, nací como dentro como un nicho cristiano, pero claro, como dice usted, como de oídas había uno escuchado al Señor, pero ahora es cuando uno, digamos, ya no es el niño que se queda dormido debajo de una banca, sino que ya ahora uno está con el corazón fervoroso cantando al Señor, ¿cierto? O con atención pudiendo escuchar la palabra del Señor y también con ese anhelo de poder escudriñar la Escritura, de poder leerla. eh, y he sabido, digamos, que lo que uno tenía como al alcance de la mano también eran estos Nuevos Testamentos, Gedeones, también que uno los leía también y los hojeaba, y después ya con más dinero, ¿cierto? Uno ya iba y se compraba una Biblia, entonces, pero sí, eso yo creo me hace retomar, me hace recordar, digamos, mis propios inicios. Mire qué bonito. Y dentro del caminar del Señor, ¿dónde el Señor le ha permitido trabajar? Porque acá todos somos útiles. Acá no hay Amén, una persona que hace de todo, sino que todo el cuerpo de Cristo es útil. ¿Dónde el Señor le ha permitido amén. trabajar? Con mi pastor Fernando Gutiérrez, eh, por pura misericordia del Señor, ya que yo siempre he sido vergonzoso, aunque quizás no se note mucho, pero siempre me ha gustado, digamos, como estar en el área del servicio. Sabemos que uno, en el cuerpo, ¿cierto? Hay diferentes miembros y hay diferentes funciones dentro de lo que es el miembro. Nuestra congregación es una iglesia pequeñita que hay pocos predicadores de la palabra. Estaba nuestro pastor, estaba mi suegro en ese tiempo, pero faltaban predicadores. Y en el fondo, como que rehuía o me rescabullía por ahí para que no me dieran, digamos, incluso alguna coordinación, pero el pastor tuvo mucha paciencia conmigo, me instaba a que pudiera, digamos, coordinar y ya con el tiempo, ¿cierto?, empezar a predicar. Eh, y lo he ido haciendo de forma regular ya, yo creo que llevo como unos 5 años más o menos ya predicando la palabra del Señor. Y nuestro pastor también, hace como 2 años atrás, también me llamó al diaconado. Así que soy parte del cuerpo de diáconos también de la iglesia y predicador por misericordia de la palabra del Señor. Así que me he Mm. podido desempeñar, digamos, dentro de la iglesia y también en el área de servicio que me gusta mucho porque el hermano Andrés, hablo en tercera persona del hermano Andrés, pero cuando hay alguna actividad que haya que planificar, no sé, alguna comida, algún almuerzo. Me fascina a mí, digamos, estar ahí al servicio, estar con los tenedores, los cuchillos, o yendo a comprar, preparando los alimentos. Ese es el Eso, me primer gusta amor, mucho. el primer amor, pues, el primer Amén, amor que nos pues, da el Señor y uno quiere estar en todo, para amén, servirle al Señor, para agradarle. Hermano Andrés, amén. ¿algún versículo preferido que usted tenga? Sabemos que toda la palabra del Señor es hermosa, pero algún versículo que a usted le guste. Sí, amén. Bueno, hay muchos versículos hermoso de la palabra del Señor. Eh, pero hay uno que es sabido por todo, que incluso lo podemos decir de memoria, que es Josué 1:9. Y dice su palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará, ¿cierto?, donde quiera que tú vayas. Entonces, eso toca la fibra de mi corazón, este mensaje, porque el Señor nos demanda a nosotros, ya cuando ya nosotros nos convertimos al Señor, conocemos al Señor, pero el Señor demanda de nosotros que nosotros tengamos valentía, ¿cierto? Porque el Señor eh, quiere utilizarnos a nosotros, ¿cierto? Para que podamos compartir este mensaje que es de esperanza, que es un mensaje de salvación para este mundo inconverso, para que más almas puedan llegar al arrepentimiento. Y esto conlleva, ¿cierto?, un esfuerzo. Por eso dice su palabra: mira que te mando que te esfuerces. Y aparte de esforzarse, a que podamos ser valientes.
valientes porque hay que tener valentía para poder pararse en un cartón de predicación, como decimos nosotros los pentecostales, ¿verdad? En una plaza, no sé, o en una cárcel, en un hospital, ¿verdad? Para poder compartir del Señor, porque también en esos lugares también hay oposición, también hay personas que enfrentan a los cristianos, ¿cierto? Pero sabemos que el control lo tiene el Señor. Y ese versículo, ese pasaje de la Escritura lo encuentro muy hermoso, al igual como hay otros, pero por citar uno, digamos, quise nombrar este pasaje de la Escritura. Amén. Mire, de lo que usted nos comentaba que fue nacido y criado en el Evangelio, los cristianos decimos que Ujú. cuando nuestra vida ha sido toda cristiana, que nacimos en cuna de oro, ¿cierto? Porque desde niños Gloria a que Dios. estamos dentro de la iglesia del Señor. Usted también es nacido y criado, como nos comenta, pero ¿usted ha visto alguna persona dentro de su caminar que haya aceptado al Señor y Dios haya transformado esa vida? Eh, por ejemplo, la pareja de mi mamá, bueno, que es su esposo actualmente, ¿cierto? Él aceptó a Jesucristo después de un accidente que él tuvo. Entonces, claro, con él, digamos, pudimos vivir también ese proceso de cómo él aceptó al Señor, digamos, pasando por esta tremenda prueba. Él casi queda inválido, ¿cierto? Y pudimos ver cómo él se aferró al Señor y pudo, digamos, alcanzar salvación para su vida, claro. Y otras personas que hemos podido ir viendo, el caso de mi hermana también, nosotros, también ella de oída escuchar al Señor, como le decía, fuimos criados por mi abuela, mi hermana, yo, mi hermano, él no es cristiano, no es creyente, pero con mi hermana, claro, me faltaba comentar de ella también, que con ella empezamos también a congregarnos en la iglesia de nuestro pastor Fernando. Sí. Mire, qué hermoso. Hermano Andrés, Amén. Mi hermano Manuel. lo veo más joven que nosotros, ¿eh? Y por eso quiero hacerle esta pregunta. Pregunte, No, pero no, mi por hermano, no fin es hay con Jorge. una, ¿qué consejo usted como joven le daría a la juventud que no estará bien, que no estaba, que va a ver este programa en breve? ¿Qué consejo le daría como usted como joven cristiano? ¿Qué consejo le daría a la juventud que ahora en estos momentos eh, está viviendo una vida más diferente a la que vivía uno años atrás, po? Amén. Mire, fíjese que eh, quizás voy a darme una vuelta para responder su pregunta, pero hubo un tiempo en mi vida que cuando yo empecé a trabajar, dejé de congregarme en la iglesia porque no podía ir a Peñalolén y estaba buscando una iglesia donde congregarme cerca de mi casa. Y ahí cuando entro al mundo laboral también conozco gente que no es cristiana y gente que también trata de que uno pueda, digamos, participar de lo que ellos hacen. Entonces, yo en algunas oportunidades también los visité, compartí con amigos, digamos, de este amigo, pero claro, yo me sentía como un bicho raro en ese lugar. Y ahí yo podía ver jóvenes que no eran cristianos, pero en ese mismo lugar uno sentía en su corazón cómo su corazón se compungía, ¿cierto? Porque el Señor primero a uno le amonestaba de que no era el lugar donde el Señor lo quería a uno, no era el propósito de Dios que uno estuviera en ese lugar. Y ahí uno podía también a esos jóvenes también predicarles de la palabra del Señor. Puede ser raro, pero en un lugar así donde ellos están distendiéndose, quizás fumando, tomando, qué sé yo, compartiendo, eh, pero en esos lugares donde el Señor eh, también a uno por misericordia, ¿cierto? No podía, digamos, conversar con ellos. Entonces, dicho eso, ¿qué consejo le podría yo dar a los jóvenes? Que el mundo no da el contentamiento que da el Señor, que el mundo da quizás sensaciones, ¿cierto? Una paz momentánea, algo que es pasajero, pero el golpe de realidad llega al día siguiente y los problemas siguen ahí mismo. Los jóvenes muchas veces tratan de refugiarse de sus problemas,
en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, ¿cierto? Pero eso no entrega salvación para sus vidas, eso no entrega felicidad para sus vidas. Eso es estar mal aprovechando el tiempo, porque sabemos que estamos en tiempos que son complejos, complejos según lo que relatan las mismas escrituras, y es tiempo, ¿cierto?, de no estar perdiendo el tiempo, es tiempo de poder dirigirse a la presencia del Señor, ¿cierto?, con diligencia. Por eso es importante poder aconsejar a los jóvenes que puedan entregar su vida al Señor, que puedan poder tener una relación con Dios, ¿cierto? Quizás puede ser que el instrumento que el Señor utilice, ¿cierto? Sea solamente para que ellos se puedan acercar, pero es importante que los jóvenes puedan ir delante de la presencia del Señor y poder pedirle a Dios, ¿cierto? Que lo quieren conocer. Y ahí el Señor se va a encargar, digamos, de tomar todos los medios para que esos jóvenes también puedan conocerle más. Yo creo que ese es el consejo más importante, que el joven no pierda su tiempo, que pueda administrar bien su tiempo. ¿Mm? Amén. 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 Muchas gracias, hermano Andrés, por Amén. conocer su hermoso testimonio. Sabemos Muchas que gracias a ustedes. la vida del cristiano es una bendición, donde Amén. donde el cristiano pone manos, el Señor bendice y confirma la obra de sus manos, ¿cierto? Y también Amén. el Señor nos permite ser luz. No es porque la gloria sea nuestra, sino que porque la gloria que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos permite demostrar por intermedio de nuestra vida que Cristo es real. Así Amén. que le damos muchas gracias, hermano Andrés, por compartir su hermoso Amén. testimonio. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra, que en este programa quedó en gracia a nuestro hermano Andrés Norambuena. Que el Señor le bendiga. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios
será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. Canto para Él, porque Él me ha hecho nuevo. Él ha cambiado mi vida. Antes vivía amargado, deprimido, angustiado. Hoy mi canción es diferente. Por eso que mi razón de cantar se llama Jesús. Porque Él solo pudo cambiar mi vida. Solo Él puede cambiar tu vida también. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Y a Él sea la honra y la alabanza por siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra, que en este programa quedó en gracia nuestro hermano Andrés Norambuena. Que el Señor le revista de gracia. Muchas gracias, pues. Amén. Bueno, y la reflexión de la palabra, ¿cierto? Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Solamente vamos a leer un solo versículo de la Escritura, donde su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje de la Escritura es hermoso porque podemos ver de cómo Dios ama a la humanidad, que se despoja hasta de su propio Hijo. Pero antes de desarrollar, digamos, el mensaje, me gustaría que se pueda entender, ¿cierto?, de cómo es la composición de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas pueden decir que es creación de Dios, que nosotros no lo creemos, ¿cierto? Nosotros queremos decirles, ¿cierto?, que Jesucristo posee el mismo ADN que el Padre, eh, tiene la misma sustancia que el Padre, ya que es parte de lo que es la deidad de Dios, ¿cierto? Sabemos que hay una subordinación, que el Hijo, ¿cierto? Subordinado al Padre, es obediente al Padre, así como el Espíritu Santo, ¿cierto? Es obediente al Hijo, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo dice que dejará, cuando Él parte de este escenario de la tierra, dice que dejará al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Que Jesucristo es obediente al Padre, pero también su naturaleza, parte de su naturaleza, ¿cierto? Es Dios mismo, ¿ya? Hay otro versículo que me gustaría complementarlo en la Escritura que está también en el libro de Juan, pero en primera de Juan, ¿cierto? 5:7, donde dice su palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora sí, desarrollando, digamos, este versículo que le habíamos dado lectura al inicio, dice su palabra aparte diciendo, de tal manera expresa, ¿cierto?, la intensidad del amor de Dios. No es solo un sentimiento, sino que es una acción suprema de amor incondicional para con nosotros, para con lo que es la humanidad, ¿cierto? Un amor incondicional que tiene el Señor para con nosotros. Más adelante dice, amó Dios al mundo, y ese es el objetivo del Señor, el mundo entero, la humanidad. Pero sabemos que esta humanidad es la que se resiste al Señor. Más todos cabemos dentro de lo que es el amor de Dios, ¿ya? Y también podemos parafrasearlo, podemos decir, porque de tal manera sigue amando Dios al mundo, porque ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también lo podemos decir, ¿cierto? De tal manera sigue amando Dios a esta humanidad, porque su palabra permanece por los siglos e incluso en estos tiempos, ¿cierto? Lo podemos ir entendiendo así. Y dice más adelante, ¿cierto?, que ha dado su Hijo unigénito. Fíjese en este detalle que Él entrega, Él se despoja, ¿cierto?, de su Hijo, de su unigénito. Esto representa, como le decía, el mayor sacrificio que pudo tener Dios para con esta humanidad, que es la acción de entregar a Jesucristo como nuestro Redentor. ¿Y por qué dirá usted? Porque nosotros poseíamos, ¿cierto?, una naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor que
por cuanto por un hombre, ¿cierto? Entró la muerte y a consecuencia de la muerte entra el pecado, que eso se conoce como la transgresión, ¿verdad? Pero también por un hombre entra lo que es la vida eterna, y ese es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador personal. También dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Y eso lo podemos traducir también como la fe personal que nosotros debemos tener en nuestras vidas, ¿cierto? Esto no es algo genérico, no es algo cliché, una frase que nosotros pueda ser aprendida, ¿cierto? Sino que debemos creer en nuestros corazones, ¿cierto? Debemos creer en Él y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador personal. Y dice, no se pierda, porque ese es el propósito del Señor, que nosotros, ¿verdad? Que la humanidad no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos tengamos vida eterna. Sabemos, ¿cierto?, que sería hermoso que eso fuera así, pero el corazón del ser humano se resiste tanto, está tan endurecido, está tan agangrenado muchas veces, pero ahí creemos fervientemente que la iglesia es llamada a poder, ¿cierto?, remecer y estremecer esos corazones para que el Señor pueda hacer la obra, porque a veces nosotros pensamos, no, ¿quién le va a ir a predicar a este? Si este, no sé, es punky, qué sé yo, pero el Señor ahí se mueve, pues ahí se glorifica el Señor, ¿cierto? Porque uno no conoce el pasado de esa persona y por algo el Señor, ¿cierto? Nos da esa valentía, como decíamos en Josué 1:9, ¿verdad? De poder también anunciar también este evangelio y poder pregonarlo y pregonar este evangelio. Así que eso sería la reflexión de la palabra que podamos entender, esta cita bíblica que es muy conocida por todos, ¿cierto? Donde la citamos también en muchas oportunidades, pero ese es el propósito del Señor. Cómo el Señor tuvo tal misericordia por nosotros, por esta humanidad, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cierto? Que vino a esta tierra y padeció por nosotros por causa de nuestro pecado. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda a usted, querido amigo? Que pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal y así ser hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermano Andrés, ¿te nos puede llevar en una oración? Amén, pues. Amado Padre Celestial, Rey soberano de la gloria, hemos podido, Señor, compartir una reflexión de tu palabra, Padre. Queremos, Dios mío, pedirte, Padre, humildemente, Señor, que tu palabra, Dios mío, pueda hacer vida, Dios mío, en aquellas personas que van a poder escuchar este video, este mensaje, Señor. Queremos también pedirte, Padre, que usted siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Manuel y también de nuestro hermano Cristian, Padre. Bendígales en gran manera, Señor, en esta tremenda labor de poder, Dios mío, utilizar estos medios de comunicación, Dios mío, para que también puedan alcanzar más almas, Dios mío, el arrepentimiento, Dios mío, y poder conocerte. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Dios mío. Te damos las gracias a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Le damos gracias al Señor por estar terminando un Amén. nuevo programa, ¿cierto? De Conociéndonos en línea, Amén. donde se goza Amén. nuestro corazón de poder participar en él y también de poder Gracias, compartirlo Señor. con personas que no conocen al Señor. Ese es nuestro anhelo, que la bendición que nosotros hemos recibido, que lo de gracia hemos recibido, que también de gracia sea entregado a todas aquellas personas que tengan necesidad y tengan hambre y sed de justicia. Así que yo me comienzo a despedir, le doy muchas gracias, hermano Andrés, que Dios les bendiga grandemente a usted y familia. Gracias a usted, mi hermano Cristian. También me despido de mi hermano Manuel, que el Señor le bendiga. Amén. Pues gracias, hermano Cristian. Bueno, yo agradecerle al Señor por este lindo testimonio, como usted decía, ¿no es cierto? Y darle la oportunidad también a nuestro hermano Andrés para que también se pueda despedir, hermano Andrés, que el Señor le bendiga. Amén, pues. Nada, reiterarles, digamos, las gracias eh, por esta invitación, ¿cierto? Por poder considerarme a mí. eh,
y que toda la honra y la gloria sea para el Señor, mis hermanos, porque lo importante es poder seguir anunciando a Cristo, seguir predicando este Evangelio santo, de seguir utilizando los medios, estos mismos medios que son medios de gracia, ¿cierto? Para poder anunciar de este Evangelio las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo le doy gracias al Señor. Un abrazo fraterno a la distancia a nuestro hermano Manuel y a nuestro hermano Cristian. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, querido hermano Andrés, pues igual por ricas bendiciones para usted, para su linda familia. El Señor ponga gracia, ¿no es cierto?, en en la labor que usted está desempeñando dentro de su obra. Amén. Ahí donde el Señor lo ha instalado. Amén. Síganos adelante Amén. trabajando para el reino. Amén, Y pues. quiero tomar un poquitito lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, del gran amor que el Señor tiene para esta humanidad. Decirle a usted, amigo, Sí, sí. mi amiga que está escuchando, que a lo mejor se siente solo, triste, que a lo mejor no tiene quien le ame. Quiero decirle que hay alguien que le ama, que demostró su amor a enviar a su hijo a morir en un madero a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Le invitamos a que usted le conozca, donde usted se encuentra, ahí en su pieza, en su trabajo, no sé, donde vea este programa, decirle que abra su corazón al Señor, converse con Él, y Él va a extender su mano de misericordia y le va a ayudar. Aún es tiempo de buscarle, y si lo encuentra, le va a hallarle, y va a ser el hombre a lo mejor muy feliz. A lo mejor con problemas, con dificultades, como todo, pero con una esperanza que el Señor siempre va a estar a su lado para ayudarle. Yo me despido también, hermano Cristian, les doy gracias al Señor de estar juntos nuevamente, y si el Señor lo dispone, nuevamente estar en este programa, conociéndonos en línea. Un abrazo fuerte y ricas bendiciones.